Continuando con el orden del día, iniciaremos con el conversatorio con el tema Educación Jurídica y Formación de Personas Mediadoras, en la cual tendremos a los siguientes ponentes: Francisco Javier Gorjón Gómez, él es director de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido. Francisco Javier Gorjón Gómez, en el año 2023, a la fecha, es nombrado director de Cultura de la titular de la Dirección de los Métodos Alternos de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, coordinador general de la Red Nacional para la Paz de las ANUES. Fue presidente del Colegio de Mediadores de Nuevo León AC del año 2019 al 2023. Es miembro del Comité de Mediación de la Cámara Internacional de Comercio desde el año 2016 a la fecha, consejero y socio fundador de la Federación Mexicana del Colegio de Mediadores AC. También le damos la bienvenida a Lilia Zaire Flores Fernández. Ella es directora general del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de Derechos AC. Bienvenida. Lilia es directora general del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje. Ha sido profesora en el Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey y de la Facultad de Libre Derecho de Monterrey. Cuenta con experiencia en la dirección y colaboración en proyectos para la implementación y consolidación, profesionalización del sistema de justicia penal y la enseñanza de los derechos humanos. Ha sido consultora en materia parlamentaria y colaboradora en la atención y asesoría legal para víctimas de violencia de derechos humanos desde la sociedad civil. Es doctora en Derecho y licenciada en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango, maestra en Derecho Internacional por la Escuela de Gobierno y Transformación Política del TEC de Monterrey, y es especialista en Justicia Constitucional, Derechos Fundamentales y Proceso de Amparo por la Universidad de Castilla-La Mancha. Le damos también la bienvenida a Nancy Fleming Tello, titular de la Unidad de Justicia Alternativa Laboral en el Poder Judicial de Oaxaca. Bienvenida. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con maestría en Resolución de Conflictos y Construcción de Paz por la Universidad de León, España, y en Ciencias Penales por el Centro Universitario de España y México, y doctorada en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado. Cuenta con una destacada trayectoria en el campo de justicia, la cooperación internacional y la construcción de paz en múltiples enfoques, incluyendo resolución de conflicto y mediación de justicia restaurativa, justicia penal, manejo del trauma y perspectiva de género. Ha gestionado y desarrollado centros de mediación en varios estados de México, certificada como mediadora y conciliadora. Posee una vasta experiencia en la capacitación de mediadores y facilitadores, así como en el asesoramiento para reformas del sistema de justicia, aportando su experiencia en la implementación de programas de justicia y seguridad. También tenemos como moderador al maestro Rubén Cardosa Moirón, director del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Estado de Nuevo León. Bienvenido. Él es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, con maestrías en Derecho Político, Administración y Políticas Públicas, doctorado honoris causa. También es fundador del Centro de Mediación del Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur y del Centro del Estado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León en el año 2005 al 2012. Entre el 2013 y 2017 fue consultor y administrador de programas de cooperación internacional en México en materia de implementación del sistema de justicia penal de corte acusatorio. De mayo al 2018 al 2022 fue director del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Baja California Sur y profesor investigador por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Bienvenidos. ¿Se oye? Sí. Pues buenos días, muchas gracias a Norberto Clemente, muchas felicidades por su presentación de hace unos minutos, donde compartió cosas muy personales y además cosas muy generales y
puntuales relativas a la mediación escolar, que es el eje que articulamos el día de hoy para la Semana de la Mediación, que es sobre la educación y la formación de mediadoras y mediadoras en el país, en Nuevo León y en el mundo, ¿no? Y bueno, quiero nuevamente reiterarme el agradecimiento que formuló Norberto para quienes nos acompañan el día de hoy, Lila, Francisco, Nancy, los tres, pues personas, como escucharon, con una amplia trayectoria y experiencia en el campo de la educación y de la construcción de los espacios, porque han articulado también muchos proyectos, no solo para la formación de personas, sino de los espacios en donde la gente se puede formar, puede operar y puede desarrollar ya sea programas de justicia en el sentido tradicional o en el sistema alternativo en el que nos dedicamos toda esta semana de la mediación, ¿no? Nuevamente bienvenidas, bienvenido también Francisco, Lila y Nancy. Este conversatorio, en esta semana de la mediación, en donde hemos seguido esta misma dinámica de tener una charla estilo TED, un conversatorio con interacción con el público, el que nos hace el honor de acompañarnos aquí el día de hoy en redes sociales, lo denominamos educación jurídica y formación de personas mediadoras. A lo largo de esta semana hemos hablado de construcción de paz, hemos hablado de justicia cívica, hemos hablado de interculturalidad, mediación con pueblos y comunidades indígenas, y yo sé que a veces suena un poco duro para muchas personas el hablar del papel de las y los abogados, de la formación jurídica y mediación, porque creemos que estamos excluyendo a otras profesiones. Sin embargo, esta es la primera vez que en toda la semana que vamos a hablar de derecho, entonces yo creo que es un buen momento y es una buena idea hacerlo, ¿no? Es decir, no es en exclusión de, sino es en suma, es en adición de todo lo que hemos venido trabajando a lo largo de la semana. Mañana vamos a hablar de Ley General de Mecanismos Alternativos y tomamos la decisión tal vez porque es el principal proveedor de mediadoras y mediadoras, no nomás en México, sino a nivel internacional, la formación jurídica, es decir, la mayoría de las mediadoras y mediadores en el plano de la solución formal de conflictos, es decir, distinto al comunitario, en donde los convenios no se elevan a la categoría de cosa juzgada o no pasan por el tamiz oficial. La mayoría de los operadores son abogadas y abogados o precisan, vamos a ver si para bien o para mal, la Ley General de Mecanismos Alternativos, de que aún si se trata de una psicóloga que hace un convenio de mediación, va a precisar del acompañamiento de un abogado para que pueda tener validez ese convenio. Entonces, pensamos en el equipo del Instituto de Mecanismos Alternativos, ¿qué se está haciendo en las escuelas de Derecho? Realmente estamos trabajando en pos de buscar la formación de personas, las y los abogados de una manera integral, en la que no solo tengan la visión del litigio, sino de la solución colaborativa de conflictos o no. Entonces, entramos en, digamos, sabemos lo que ocurre en muchas partes, sabemos lo que está haciendo actualmente la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico y muchas otras escuelas en el país, pero también sabemos lo que no está pasando en muchas partes. Y yo todavía hace unos días me platicaban de un profesor que inició una materia en la que se presentó, vamos poniendo ejemplo, soy Rubén Cardosa, soy su profesor de no sé, Derecho Internacional Público, y estos son los 10 capítulos que vamos a ver a lo largo del semestre y vamos a distribuir en equipos para que cada equipo dé su clase a lo largo de todo el semestre y se convierte todo el semestre en una exposición, digamos, magistral, lo que le llaman cátedra magistral, como única metodología de enseñanza-aprendizaje, y se vuelve profundamente aburrido y difícil porque no hay dinámicas, no hay interacción. Todavía fuera el profesor con tanta experiencia que fuera a dar la cátedra magistral, pero ni siquiera es eso. Repartió los temas
Y muchachas y muchachos, a veces con mejor intención y con pero buenas intenciones, están llenos los panteones, decía el otro día, y terminan dando una clase improvisada. Entonces, la idea de hoy es discutir qué está pasando en la enseñanza del derecho, su vinculación con la enseñanza y la formación de personas mediadoras y finalmente qué está pasando en la enseñanza y la formación de mediadoras y mediadoras en el país. Entonces, quiero empezar por preguntar, y voy a preguntarle primero a Lila Flores, ¿cuál es el contexto actual, Lila? Es la misma pregunta, va a ser para los demás panelistas que nos acompañan el día de hoy. Cada quien, les recuerdo, tiene de 3 a 5 minutos y luego vendrán preguntas del público, ya sea en línea o aquí directamente. Ahí tienen un QR donde pueden darle, no sé si se irá retratar el QR para poder que les abra el link, el vínculo y puedan formular sus preguntas que van a llegar aquí a la tablet, ¿no? Entonces, Lila, ¿cuál es el contexto actual o los contextos de la educación jurídica en nuestro país, en México? Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, pues muchas gracias también por la invitación y para mí es un honor estar aquí con ustedes y compartir este espacio con colegas que admiro mucho y que son expertos en la materia y que bueno, a mí me tocará compartirles desde mi trinchera un poquito desde la educación jurídica. Bueno, desde el SEAD, cuando hablamos del contexto, creo que siempre presentamos el seguimiento que nosotros hacemos del crecimiento de escuelas de derecho en el país. México, siendo el país con el mayor número de escuelas de derecho en el mundo, tenemos 2.119 escuelas de derecho, esto al ciclo escolar 2022-2023. Estamos por sacar el nuevo estudio en enero, vamos a ver qué tanto ha crecido, pero el crecimiento en los últimos 35 años se había mantenido una escuela nueva cada semana, aunque en el último tuvimos una desaceleración a una nueva cada mes. Seguimos creciendo, pero no al mismo ritmo. Vamos a ver, un poquito más tranquilos, pero vamos a ver cómo se ha comportado en estos últimos 2 años. Al final vamos respondiendo a necesidades del mercado de la educación superior, pero no tanto a las necesidades de acceso a la justicia. ¿Y por qué lo decimos nosotros? Porque este crecimiento de escuelas de derecho, este crecimiento de egresadas y egresados de escuela de derecho no necesariamente se ha visto reflejado en el acceso a la justicia, en una mayor solución de los conflictos. Para poner un poquito el contexto local, en Nuevo León tenemos de esas 2.119, 69 son aquí en el estado de Nuevo León, 65 son privadas. Otro detalle interesante de las escuelas de derecho es que podemos encontrar la licenciatura con más de 66 nombres que puede ser desde licenciatura en Derecho, licenciatura en Abogacía, hasta licenciatura en Consultoría Jurídica. Es interesante porque eso nos lleva a pensar qué significa ostentar este título de licenciatura en Derecho, para qué sí nos habilita y quién sí puede ejercer la profesión jurídica cuando muchas profesiones requieren el título de licenciatura en Derecho. ¿Qué estamos pensando que la persona que tiene el título sabe hacer y sabe ser? México tiene alrededor de 400,000 abogados, según el INEGI, pero es un estimado porque, como sabemos, no todas y todos tramitan su cédula profesional, entonces no tenemos claridad realmente cuántos somos, pero seguimos prestando servicios jurídicos, asesoría y con ello, pues, está en nuestras manos también el patrimonio, la seguridad jurídica de las personas, sus relaciones familiares, entre otras. Entonces, sí, poner el contexto de cuántas escuelas son, también viendo la diversidad de programas que tenemos. Programas que van desde los 2 años hasta los 5 años, en modalidades escolarizadas, semiescolarizadas, con metodologías de enseñanza como las que ya mencionaba ahorita Rubén. Seguimos con una tradición formalista donde predomina la clase magistral, y la clase magistral no necesariamente nos va a llevar al desarrollo de habilidades y competencias que se requieren particularmente en el ejercicio de la profesión jurídica, como es en los mecanismos alternativos y de solución de controversias. Yo estaba viendo en el Censo Nacional de Impartición de Justicia, alrededor de 1.526 personas están adscritas a los órganos especializados. Desconozco la proporción de cuáles de estos son abogadas y abogados, pero como supongo, la mayoría lo son. Y entonces eso nos hace pensar
qué desde las escuelas sí estamos haciendo o no estamos haciendo en la formación de aquellas habilidades, competencias, actitudes que esperamos que tengan esas personas egresadas para eventualmente facilitar una solución de controversias. Y esto también tiene que ver con, desde las escuelas de derecho, cuál es la concepción que la escuela de derecho tiene respecto al derecho en sí mismo y al rol de las y los abogados. Es decir, si vemos al derecho precisamente como una herramienta de pacificación de los conflictos y por lo tanto al abogado como este facilitador, que previene y soluciona conflictos, esto debería transversalizar toda la currícula y no solamente depositarse en una asignatura específica de mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces yo lo dejaría un poquito, porque sé que tenemos espacios cortos, pero para presentar el panorama general de las escuelas de derecho y ya después seguir con la conversación respecto a esta parte de la formación específica en mecanismos alternativos. Gracias. Gracias, Lila. Y sí, efectivamente, ¿no? El tener más escuelas de derecho, como bien lo dices, no necesariamente significa mayor acceso a la justicia. Esto es súper, súper interesante. Y, y bueno, tenemos yo creo que sería terrible primer lugar, ¿no? de tener 2100. Cuando yo tuve la gran oportunidad de trabajar en el CEAD, en el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, y cuando yo dejé el CEAD iban en 1600 escuelas de derecho. Entonces, ahorita ya van 2119, es increíble, más la que se acumulen literalmente en la semana, ¿no? Entonces, cuando termine la semana la mediación va a haber una escuela nueva de derecho. Nancy, cuéntanos también desde tu perspectiva, por favor, ¿cuál es el contexto actual de la educación jurídica? ¿Cómo lo percibes tú en tu experiencia a lo largo de estos años en donde has estado vinculada directamente con estos contextos? Gracias. Pues muy buenos días a todos y todas. Un placer, un privilegio el poder usar mi voz para estar en este foro, celebrando estos 15 veces ya que hacen la Semana de la Mediación. De verdad me congratula muchísimo. Felicito a todo el equipo por la participación que cada uno tuvo para lograr esto. La verdad, muchas gracias. En especial al tribunal, al instituto, a todos los que nos están escuchando ahorita y a ti, amigo, querido, entrañable. Me da mucho gusto ver caras de personas tan queridas por tanto tiempo, amigos, compañeros de camino. Me siento muy feliz de estar el día de hoy aquí. Yo creo que la educación en nuestro país está en crisis, ¿no? En términos generales, tenemos una crisis gravísima de educación. En términos específicos, hablando de la formación jurídica, pues también permea esta crisis, ¿no? Ya nos platicaba ahorita y voy a retomar la plática de la doctora Lila. Es gravísimo el hecho de que estemos abriendo una escuela cada semana, cada mes, cuando, por ejemplo, países como Alemania en promedio tienen 40 escuelas en todo el país, ¿no? Nosotros, cualquiera de nuestros estados tiene muchas más escuelas. Yo creo que nuestro problema realmente está en cómo pensamos, cómo aprendemos y cómo enseñamos y cómo ejercemos el derecho. Creo que hay problemas estructurales. ¿Por qué entonces? La pregunta es, si tenemos tantas escuelas, si tenemos tantos abogados y todos estamos de acuerdo con que los juristas, los abogados, o como bien nos dijo la doctora, como se le llame a nuestra profesión, deberían incidir directamente o debemos incidir directamente en el acceso a la justicia. Debemos incidir en algo tan fundamental como la preservación de nuestro Estado de Derecho. Lo que hacemos día a día nosotros, desde donde lo hagamos, tiene que incidir en eso. Nosotros tenemos que ser las personas expertas que derrumben esas barreras como la desigualdad, como la injusticia, como las violencias, ¿no? Entonces, si ese es nuestro trabajo y habemos más de 400,000 abogados o personas profesionales en el derecho, ¿por qué razón entonces tenemos tanta violencia, tenemos tanta desigualdad, vivimos en esas violencias como forma de transformar o de gestionar los conflictos?
¿Por qué hay tanta violación de los derechos humanos? ¿Por qué nuestro Estado de Derecho justo ahora está, por decirlo, siendo tan fuertemente atentado, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué hay este abismo entre lo que debería de ser si somos tantos abogados? Yo creo, para ser como muy puntual, quiero poner sobre la mesa estos puntos. A mí me parece que una de las situaciones más graves es justamente cómo aprendemos y cómo enseñamos el derecho. Tenemos una cultura normativa positivista que venimos arrastrando, que está vigente en este siglo XX, de justamente aprender el derecho. Por eso decimos, es que estudio leyes, ¿no? O estudia leyes, porque aprendemos leyes, estudiamos leyes. Y justo también lo que comentaba ahorita el doctor Rubén, nuestras formas de aprendizaje, nuestros métodos de enseñanza-aprendizaje son arcaicos y deficientes. Realmente, ahorita que todo se ha transformado tan rápidamente, por ejemplo, la inteligencia artificial, y no tan actual, pero la inteligencia emocional, que hablando más adelante, hablando de la mediación, vamos a ver cómo eso no está incluido en nuestros programas formativos. Creo que hay una desigualdad impresionante en esas más de 2,000 IES o instituciones de educación superior. Una desigualdad terrible, terrible. Tenemos lo mejor, podemos tener acceso, no podemos tener acceso todos, pero hay oportunidad de ir a la mejor universidad, o hay universidades o IES como la que nos mencionaban, donde un programa académico con 2 años tú puedes ser abogado. Esto es gravísimo porque eso genera estructuralmente una desigualdad muy grave. El otro problema es que derivado de eso tenemos perfiles deficientes. Estamos generando perfiles deficientes. Tenemos el problema también derivado de esto, que esos perfiles, por ejemplo, no tienen de manera transversal la ética. Algo tan básico, lo tenemos como una materia por ahí algunas veces, en los primeros semestres o años, a veces, y lo tenemos como retórica, la ética. La ética es algo fundamental, debería de ser transversal. El otro tema es la transversalidad de la resolución, la gestión de los conflictos y la construcción de paz. Eso, como bien mencionaba también la doctora Lila, eso debe ser una situación transversal, porque si ese es el objetivo, entonces debería ser parte integral de los programas formativos. Otro problema que veo, y para terminar, creo que dos situaciones importantes. Una es el hecho de que nuestra función, nuestra profesión está aislada. O sea, positivismo normativo nos lleva a ser aislados. Nosotros no interactuamos, no estamos abiertos a interactuar con otras disciplinas y eso nos mantiene aislados. Hemos estado protegiendo un status quo que la verdad no tiene sentido, porque estudiamos las leyes, pero no hacemos que esas leyes se traduzcan en transformación de vidas, en acceso a la justicia, en respeto de los derechos humanos, en vidas que se vivan de una manera mucho más saludable, mucho más pacíficas, ¿no? Y por último, creo que el derecho sigue siendo patriarcal, y con esto quiero terminar. No hemos logrado que el derecho transite a tener pensamientos mucho más integrales. Seguimos viendo y seguimos estudiando y seguimos ejerciendo el derecho desde una posición patriarcal. Y esto de entrada ya violenta los derechos, estructuralmente violenta los derechos de una gran mayoría. Entonces, creo que ahí hay muchos puntos que hacen precisamente que exista esta brecha de desigualdad tan grande que no podemos alcanzar todos esos objetivos que como abogados o como profesionales juristas tenemos la obligación, que es traducir todo eso que estudiamos en el cambio en la vida de las personas. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Y sí, no, quiero retomar esto que refieres hay tantos abogados, más de 400,000 abogados en nuestro país, y cómo es que esto no logre realmente en un acceso a la justicia, que no evite que ocurran cosas como las iniciativas que tenemos recientes de reformas a la Constitución regresivas en materia
de derechos humanos, ¿no? Entonces, es todo un reto pensarlo y pues muy probablemente, como refieres, está vinculado también a la enseñanza misma del derecho, que no está cruzada o no siempre o no en todas partes tiene esta transversalidad con temas éticos que son pues, fundamentales, ¿no? Que ya hace algunos años hicieron a las grandes universidades norteamericanas, cuando hubo aquellos casos de fraudes de Enron y todo eso, voltear a ver qué es lo que estaban enseñando, porque eran egresados de las universidades top norteamericanas, de donde habían salido los defraudadores, ¿no? Entonces, y dijeron, bueno, ¿qué estamos haciendo en la formación de nuestros profesionales? Bien, la misma pregunta, gracias Nancy, la misma pregunta, Francisco, ¿cuál es el contexto actual de nuestra educación jurídica? ¿Cómo la estás tú percibiendo de manera general en nuestro país? Ahí está. Bien. Como lo mencionaba, es un gusto estar aquí. Gracias, Rubén, por la invitación y un gusto verlos, muchas caras conocidas, y eso quiere decir que hay un gran interés por el desarrollo de la educación y la cultura de la mediación. Total y completamente de acuerdo con lo que ya mencionó Nancy y Lilian. Yo solamente quiero patentar que en este contexto de la educación, la mediación no está en la formación del abogado. Y cuando digo que no está en la formación del abogado, es porque en el mejor de los casos tenemos alguna materia obligatoria en los planes de formación y educación de los abogados y las abogadas. Por lo regular se va a materias optativas, se genera un seminario y bueno, yo creo que sabremos más si analizamos esos 2000 y tantos programas de estudio, ¿no? Entonces, y digo que no está porque no representa, cuando creamos un programa tenemos que ver el perfil de egreso como base inicial del ser, hacer y el conocer, quienes nos hemos dedicado en esto. Revisémoslo y la mediación no está ahí. No representa, no es un eje rector, no están definidas habilidades o competencias para poder formar a un mediador. Por lo tanto, queda muy lejos, ¿sí? Por lo tanto, puedo decir que no hay. En cuanto a porcentaje, 57, 58 materias es lo que constituye, estamos hablando de 6,000 horas de que debe tener, la Secretaría establece 4,500, pero todos andamos más o menos en 6,000 horas. Una unidad de aprendizaje, ¿cuántas tiene? 60. Entonces, 0.01%, eso es lo que es la mediación en la formación de abogadas y abogados. No existe, ¿sí? Y luego si observamos el fenómeno de que nos toca a nosotros los abogados generar la educación y la cultura para la sociedad, pues tenemos un grave problema, ¿no? Entonces, ese es un parte de un contexto. Entonces, también es evidente que la mediación debe estar en todos los niveles. Deberían de llegar ya nuestros alumnos con una idea de qué es la mediación, así como llegan sabiendo qué son los derechos humanos, sabiendo qué es la dignidad, todas las profesiones. No estamos en la genética social. Entonces, vamos muy atrás de profesiones que se preocupan por el bienestar. Luego platicaré de este tema. Entonces, 5 puntos relevantes que debemos de considerar en la formación, en la generación de abogados y abogadas. Número 1, la mediación debe hacerse, promoverse, gestionarse por mediadoras y por mediadores. Todos los que estamos aquí nos consideramos mediadores y vean el papel que lo certifica. No dice mediadores ni mediadoras. 2, la mediación debe de entenderse como una profesión, porque es parte de un producto, de una necesidad social. No está siendo considerada como tal, ¿sí? Punto. No está, ¿sí? La temporalidad en la formación para la certificación no nos da. No llegamos ni siquiera a una educación primaria, cuando debemos de estar trabajando en una educación terciaria. Y no estoy hablando de investigación, que nos elevamos todavía más. La mediación es considerada actualmente una ciencia social emergente. ¿Derivado de qué? Pues bueno, de sus prácticas,
de la creación de sus modelos. Hace rato hablaba yo con Rubén y lo felicitaba porque en este foro estuvo una de las creadoras, una de las creadoras de uno de los modelos tradicionales, que duraron solos en el camino durante mucho tiempo. Hoy volteamos y hay una cantidad, una diversidad de modelos, producto del fenómeno de la información, pero que nos está generando una desinformación. Sigue ese mismo contexto. Entonces, hoy actualmente la mediación es un objeto de estudio científico, probado y comprobado. Ya podemos ver, analizar los grandes estudios y ya vemos que la mediación, aunque es un puntito, ya está en el entorno de la atención de la investigación científica. Esas son buenas noticias, ¿sí? Pero todavía no está reflejado dentro de los procesos. Debemos de entender que la mediación es un método, hay que hablarlo por su nombre, no un mecanismo. Eso es un error, ¿sí? Tendremos que trabajar, pero tendremos que generar el contrapeso de una parte instrumental técnica que nos define como facilitadores y como mecanistas, ¿sí? A fin de cuentas, ¿sí? Si no cambiamos eso, pues no lo sé, a lo mejor en la edición 20 de la Semana de la Mediación ya no se va a llamar la Semana de la Mediación, se va a llamar la Semana de la Facilitación, ¿sí? O vamos acostumbrándonos y volteemos hacia otro lado. Esto ha hecho que la mediación se convierta en un paradigma. Eso también es una buena noticia. ¿Qué significa que la mediación se convierta en un paradigma? Porque lo estamos haciendo, estamos fluyendo en ese sentido. Primero, estamos defendiendo nuestra identidad de mediadores y mediadoras. Estamos queriendo generar un proceso de una cosmovisión que nosotros ya entendemos, ¿sí? ¿Quiénes somos? Eso tenemos que plasmarlo en los procesos de educación, de profesionalización. No están. Pero sin embargo, la noticia es que la mediación es un paradigma social ya. Eso nos va a permitir, nos va a dar el torque, el impulso y la conciencia para poder generar esa cultura, sumar conciencias, aclarar el panorama a los tomadores de decisiones para poderlo hacer, ¿sí? Entonces, yo con esto termino en este momento, pero hay que entenderlo. La mediación es un paradigma y ya es una innovación social. Trabajemos a introducirlo en la formación de abogadas y abogados modernos. Ahorita no está la mediación ahí. Gracias, Francisco. Y quiero quedarme un poco con dos de los puntos de lo que nos compartes, y es que la mediación no está en la formación de abogados. ¿Y acaso hay una materia en la currícula de algunas escuelas de derecho, y que además, hay que decirlo, no es formación de mediación, de mediador o mediadora la materia, sino es materia sobre mecanismos alternativos, en donde ves poquito arbitraje, poquito mediación, poquita conciliación, teoría del conflicto en 38, 60 horas, ¿no? Entonces, realmente no hay este afán, vaya, de poderlo llevar más allá en una visión de, así como enseño, y también habría que decirlo, acaso, técnicas de litigación, porque tampoco se enseñan enteramente, enseñaría también cómo mediar o cómo negociar con las partes en un proceso. Y esto nos lleva a algunas de las preguntas que nos están llegando del público en esta, ahora sí que dinámica circular, como veíamos ayer. Y uy, ¿dónde está? Actualizar. Creo que le piqué algo mal. A ver si me pueden ayudar, porque algo le piqué mal, pero por ahí leí algunas de las preguntas que estaban llegando. Ah, ya vi. Disertaciones 24. Listo, gracias. Ya, muchas gracias. De repente tenemos estas diferencias con la modernidad, pero está muy padre y está muy cómodo. Muchas gracias. Yo también me hago mi memoria de papel, es alternativo, es híbrida. Sí,
es una moderación híbrida porque también tengo un papel. Entonces, dice, pregunta Luis Puente, ¿a qué se debe que la mediación es, por llamarlo de alguna manera, menos preciada o menos apreciada por las autoridades educativas y agrega judiciales, aunque nuestro enfoque es más al tema de educación? ¿A qué se dice Luis Puente, a qué se debe que la mediación es menos apreciada por las autoridades educativas? Supongo que se refiere, Luis, a la idea de incluir en las currículas el componente. ¿A quién le gustaría contestar la pregunta? ¿Sí? Bueno, yo creo que tenemos que partir de la idea que el contexto en el que estamos, en el que nos toca actualmente hacer el trabajo profesional que hacemos desde lo que hagamos, personas que se encuentran aquí, estamos en un contexto de relaciones violentas, ¿no? La violencia está muy normalizada, las respuestas a los conflictos generalmente tienden a ser violentas. Convivimos con todos estos tipos de diferentes de violencias, ¿no? Pero la estructura de eso y la cultura que hay debajo de eso es muy importante verla. Por eso es difícil que vean con buenos ojos todo lo que tiene que ver con la transformación de conflictos. Toda la filosofía que hay en los MACs en general, en la mediación, en la negociación, justicia restaurativa, porque estamos hablando de contrasentido a esa… Muy amable, muchas gracias. Estamos hablando de un contrasentido, entonces sí, tenemos que ubicarnos que cuando nosotros trabajamos en la construcción, en la gestión, construcción de paz, gestión de conflictos, en cualquiera de esas disciplinas que acabo de mencionar, nosotros estamos en una cultura distinta a la que trae el contexto en el que vivimos. Y ese contexto incluye las estructuras de educación. Entonces, si en una estructura de educación se tiene la idea tan central del individualismo, de la competencia y de todas estas ideas que no se ven pero que están ahí, pues lógicamente que ¿a quién le puede interesar transitar a la colaboración, transitar hacia una cultura que no sea individualista, sino que sea una cultura colectivista o comunitaria? Por supuesto que no van a ver con buenos ojos. Yo recuerdo hace 20 años cuando empezábamos con estos temas, muchos ya tenían un buen camino andado, que decíamos, somos como delfines, porque vamos en contra, no sé si algunos se acuerdan de eso, vamos en contra de la corriente. Bueno, seguimos en contra de la corriente. No hemos logrado que esa cultura cambie, que esas estructuras se modifiquen. Hemos hecho cambios importantes, porque parte de nuestras estructuras ya son nuestras leyes. Somos un país donde ya en sus leyes está, por lo menos, ¿no?, como parte del sistema de justicia, estos mecanismos, pero no hemos transitado tan rápidamente en la cultura y eso implica que la gente siga teniendo resistencia a esto. Esa es mi razón por qué es difícil que puedan aceptar la mediación, la justicia restaurativa o cualquier mecanismo alternativo. Gracias, Nancy. Hay muchas preguntas. Si no se alcanzan a leer todas, se los voy a compartir de todas maneras a nuestros ponentes. Y tenemos un chat que hicimos para este conversatorio y no es improvisado, hicimos el chat hace ya varias semanas entonces, ahí les está dando guerra desde hace ya rato y pues se los voy a compartir para que ellos cuando tengan oportunidad puedan ir contestando y lo vamos a publicar. Ya veremos en dónde, en algún lugar ahí en la página del instituto o en nuestros Facebook. Aprovecho para hacer comercial, TikTok e Instagram del Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Esta pregunta se la quiero hacer a Lila. Dice, la pregunta orienta de esta manera y voy a leerla así. Dice, bueno, primero felicita a los ponentes, a Lassi y el ponente, y la pregunta es, ¿deberían agregarse en la currícula de una licenciatura en Derecho asignaturas como psicología educativa
o de qué manera se podría capacitar y formar a las y los mediadores en una escuela de derecho? Pregunta Gabriela Hernández. Gracias por la pregunta, y creo que voy a conectarlo un poquito con la anterior, ¿no? O sea, cómo incorporamos ciertos contenidos a la currícula. O sea, ¿a qué responde el plan de estudios de una escuela de derecho o de cualquier universidad? Pues responde a un contexto sociopolítico, económico, cultural, responde a necesidades del mercado, responde a los intereses particulares que están alrededor en el momento de cambiar una currícula. Hay que también tener en cuenta lo que enfrentan las escuelas de derecho al querer modificar una currícula. No es tan sencillo modificar un plan de estudios. O sea, yo a veces lo digo de broma y creo que no está en broma, pero es más fácil cambiar la Constitución que el plan de estudios. y está difícil estarse al día con estos cambios continuos de la Constitución. Está complicado, ¿no? Pero tomar una decisión de hacer una modificación en el plan de estudios, en el perfil de egreso, tiene que ver con una visión y filosofía institucional respecto a cómo visualizo yo esta profesión en la sociedad en la que quiero incidir, ¿no? Entonces sí hay un aspecto político alrededor y un aspecto de construir voluntades políticas, como dicen, luchar contra corrientes, socializar los beneficios, la importancia, las ventajas que presenta la mediación y los mecanismos alternativos en la pacificación de los conflictos frente a otras formas de solución que tenemos asociadas a la profesión jurídica. Y también que estas otras formas de la profesión jurídica, qué incentivos guardan, ¿no? ¿Por qué nos gusta mantenerlas también? ¿Cómo operamos quienes practican la profesión jurídica alrededor de ciertas, del litigio y demás? Que son incentivos que están presentes y que se reflejan en la manera en la que socializamos cómo entendemos el derecho. Respecto a la incorporación de nuevos contenidos como psicología y demás, creo que por eso yo al principio decía, si cambiamos la concepción que tenemos de cuál es el rol del abogado o abogada en la sociedad, debería verse de manera transversal aquel desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en las distintas asignaturas, más que engrosar la currícula, porque muchas veces es seductora esa idea de incorporar nuevos contenidos y empezamos a ver currículas engrosadas, pero igual las seguimos viendo como silos, ¿no? Como si corrieran de manera paralela. Tenemos por allá este curso de mecanismos alternativos, pero no hago una transferencia de competencias en cuanto a lo que representa en mi práctica profesional, con independencia de donde yo me vaya a ejercer la profesión. Entonces creo que si nos centramos un poquito más en qué esperamos que sepa hacer y sepa ser el abogado, independientemente de la profesión, y vemos que la mediación, la conciliación, la solución de conflictos en cualquier ámbito de la profesión jurídica requiere de ciertos conocimientos y habilidades. Por ejemplo, si se me presenta un caso, el conocer a las personas que se acercan con un problema, identificar sus intereses, las características de las personas, los derechos por las propias características de las personas, los intereses, las herramientas de comunicación. Estas son de manera transversal, no son exclusivas de quienes son mediadoras y mediadores. Creo que en la medida en que lo veamos de manera transversal, podemos modificar nuestras metodologías de enseñanza que incorporen distintos contenidos y herramientas y recursos que nos permitan desarrollar esas habilidades. Gracias, Lila. Y sí, ¿no? Creo que el enfoque se está orientando hacia allá. Yo les hablo de lo que estamos trabajando ahorita en los lineamientos de certificación de personas facilitadoras, que es el nombre que le da la ley a las mediadoras y a los mediadores. Trae ese enfoque, ¿no? El de saber, el del conocer, el conocer, saber hacer y ser, con este componente ético al que hacías mención, Nancy, hace un rato, ¿no? Finalmente, para cerrar esta primera parte, quiero preguntarle a Francisco, porque esto es algo muy vinculado a lo que ha estado haciendo durante muchos años, ¿no? ¿Qué importancia tiene, nos preguntan a Cristina, Francisco, qué importancia tiene la investigación y el análisis de los casos para mejorar la práctica de la mediación? Yo soy un defensor de la producción de conocimiento y del trabajo que has venido haciendo durante años. Entonces, ¿qué importancia tiene
este tema de producción de conocimiento e investigar para la práctica de la mediación? Bueno, pues una pregunta por demás interesantísima. La investigación nos va a permitir generar ciencia nueva que se tiene que asentar o ubicar en las necesidades sociales, en los paradigmas sociales. La investigación tiene como fin resolver los conflictos que no se han resuelto, ¿sí? En razón de conocimientos previos, de antecedentes específicos, de prácticas sociales. Entonces, cuando vemos que la mediación se está ubicando como un nuevo paradigma, que la mediación es una necesidad social, tiene que estar respaldada, ¿sí? El respaldo que tiene ahorita la mediación, es más, podría decirse que no lo tenemos, ¿sí? Ni la misma ley nos está respaldando como tal. Dice que somos facilitadores y que podemos hacer mediación. Tenemos que cambiar esa visión y proporcionar los elementos de convicción reales y necesarios, ¿sí? No podemos hacer una propuesta si no tenemos un respaldo de un análisis concienzudo, con un método, con la aplicación de técnicas. Por eso yo mencionaba hace un momento que la mediación ya es un objeto de estudio científico. Nos está llevando a decirle a la sociedad y a los actores sociales y a los beneficiarios qué es, para qué sirve, cuál es su impacto, no nomás como complemento, ¿sí? Entonces, la relevancia de la investigación es la que permite generar las acciones volitivas de todas las profesiones: medicina, ingeniería, psicología, trabajo social, etcétera, 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 ¿sí? Es la toma de decisiones conscientes para poder evolucionar, que permita a la misma sociedad hacerlo. ¿Quiénes somos por autonomacia las personas que lo debemos de operar? Bueno, está claro que somos los abogados los que iniciamos. Sin embargo, a veces cuando evaluamos a mediadores, resulta que salen mejor evaluados las psicólogas que los abogados, o los psicólogos que los abogados. Tienen una manera diferente de visualizar, de pensar, de abordar. Esos son elementos que nos permiten, en una investigación, traspolar esas buenas prácticas a donde deben de estar. Entonces, si queremos que esto evolucione, debemos de impulsar la investigación, debemos de entender que esto es parte de un proceso necesario para poder cambiar visiones que, como ya está patente aquí, está ausente de la profesión de la ciencia jurídica. Gracias, Francisco. Y bueno, de alguna manera ya estamos abordando el tema, la pregunta 2, y hay más preguntas del público que ya se asocian más a nuestro tema 2, que es cómo estamos formando actualmente a las personas mediadoras en nuestro país y qué papel juegan en ello, o podrían jugar, porque también puede ser viendo un poco hacia futuro, nuestras instituciones de educación superior. Voy a empezar ahora por Nancy. Bueno, muchas gracias. Creo que muchísima reflexión. Me parece que la misma crisis que trasciende a la educación, a la formación jurídica, pues por supuesto que trasciende a la formación de los mediadores. Yo actualmente soy catedrática de 4 universidades en Oaxaca, doy clases en la Anáhuac, en el Instituto de Ciencias, en la Benemérita y en la Universidad Autónoma. Y creo que en mi experiencia dando la materia de mecanismos alternativos, que ha sido mi materia por más de 20 años, puedo dar fe que de entrada, como bien decía ahorita el doctor Borjón, en las universidades definitivamente no se forman los mediadores. Ahorita en nuestro país no hay universidades, digo, hay excepciones, hay algunas excepciones donde tenemos posgrados, donde tenemos incluso licenciaturas, ¿no? Son excepcionales las universidades que tienen esto en nuestro país. ¿Cuál es la formación ahorita para ser mediador? Bueno, no logramos ni siquiera que un abogado se convierta
o sea, el perfil del abogado, del profesionista en derecho, no logramos todavía que salga con una idea de ser un abogado colaborativo, de ser un abogado pacifista, de ser un abogado negociador. O sea, estamos muy lejos de eso, porque es una materia, como bien decía ahorita el doctor, que se convierte en un porcentaje mínimo para poder luchar con todo eso que les decía, de esa mentalidad que ya traemos, que además se nos refuerza en la universidad. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿quiénes estamos formando a los facilitadores, a los mediadores ahorita en nuestro país? Hay una cantidad igual que hay una cantidad de escuelas, también hay una cantidad de sitios donde tú puedes ir y aprender sobre mediación. Pero el problema es que es esa misma desigualdad. Depende mucho si tienes capacidad económica para pagar un curso a lo mejor en España o en otro país, o aquí mismo en el país, pero con un cierto costo, o si no lo tienes, pues entonces buscar algo que sea un poco más accesible. Pero para formarte como mediador, si perteneces, como en el caso de muchos de nosotros, al servicio público, muchas veces eso te ayuda bastante porque puedes acceder a la capacitación. En nuestro país legalmente necesitas tener 120 horas aparte de tener una formación profesional, la que sea. Pero si ya hablamos de que nuestra formación profesional, solo hablamos hoy del derecho, pero podríamos generalizarlo en muchas otras formaciones, ya está en crisis, pues lo mismo sucede con nuestra formación como mediadores. La formación como mediadores no está en nuestro país colegiada. Eso sería algo maravilloso que nos podría suceder, que se colegiara y que esa colegiación tuviera un currículo que nos permitiera que lo que sabe el mediador en Oaxaca, sabe el mediador en Baja California, ¿verdad? Que evaluamos su ejercicio y que nos aseguramos que en verdad lo que esperamos que un mediador al final de terminar su capacitación esté listo para hacer y ser, realmente coincida. Porque tenemos una desigualdad terrible. Tenemos mediadores que son mediadores porque tienen el nombramiento, pero que no tienen la capacitación, que no han tenido acceso a esa capacitación. Tenemos mediadores con mucha experiencia, gente que ha trabajado muchísimo en estos temas, pero insisto, en medio de eso hay una desigualdad terrible y esa desigualdad estructural nos genera un perfil deficiente en términos generales del mediador. Entonces creo que tenemos un gran trabajo que hacer para lograr que estamos en el camino, no quiero oírme negativa, estamos en el camino. Creo que el hecho de tener la ley, el hecho de que vayamos a tener este registro nacional, creo que eso nos va haciendo dar pasos hacia adelante. Pero sí es muy importante, yo quiero cerrar con esto, tomar conciencia de la enorme responsabilidad del trabajo que hacemos, el poder que tenemos para dar ese acceso a la justicia, que no necesariamente tenemos que ser abogados, pero sí podemos como mediadores lograr el respeto de los derechos humanos, el acceso a la justicia, todo lo que idealmente podríamos alcanzar como abogados, podemos hacerlo como mediadores, pero necesitamos cuidar el perfil. Y eso ahora en nuestro país no lo tenemos. Gracias, Nancy. O sea, es claro, ¿no? Lo que nos compartes, las instituciones de educación superior es excepcional, aquellas como la Autónoma de Nuevo León, como la Autónoma del Estado, la UAM, la Autónoma del Estado de México, que tiene su licenciatura en mecanismos alternativos, donde se están formando personas como mediadoras, programas de posgrado de la Autónoma de Nuevo León, entre otras universidades más, pero en general no está siendo así, ¿no? Las instituciones de educación superior no necesariamente están formando mediadoras y mediadores. Una de las preguntas que hacía a Juan Manuel Lobo, que nos acompaña aquí el día de hoy en el público, decía, no se puede nada más formar en escuelas de derecho a mediadoras, y entonces realmente más allá de las escuelas de derecho es excepcional que existan, ¿no? No se lo van a encontrar. Sé que la Facultad de Trabajo Social aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León trae una iniciativa de poder hacerlo, está súper interesante, pero es excepcional. Entonces, y bueno, que esta formación de mediadores, como bien lo dices, se está dando más bien con los cursos que se dan y se articulan en muchas partes, la mayoría de ellos privados y con costo, y bueno, y es más fácil para
las y los servidores públicos acceder a estos, porque muchas veces no les cuesta, ¿no? Por cierto, yo aprovecho para hacer un comercial. Año con año hacemos aquí en el instituto un curso gratuito de formación de mediadoras, que lo hicimos por primera vez de 120 horas, ¿no? Y publicamos convocatoria en enero próximo para quienes estén interesadas y interesados. Son pocos espacios, así que se acaban rápido. Y bien, la misma pregunta para mi buen amigo también Francisco Borjón. ¿Cómo estamos formando actualmente a las personas mediadoras y qué papel juegan nuestras universidades o podrían estar jugando en ello, ¿no? Bueno, muy bien. Lo primero que puedo decir en este sentido es que hay una desvinculación del nivel de capacitación que les estamos dando ahorita a los mediadores con el peso social de la mediación. No coincide. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sigue siendo una actividad complementaria de un profesionista. Entonces, el peso social que tiene la mediación, a ver, todos los que están aquí, que son mediadores o que han hecho una mediación, cuando la persona sale de su sala de mediación, ¿qué ven? Una persona que brilla, que sus hombros regresan a donde estaban, le cambia la cara, se le quita la arrugas. Eso es impacto social. Entonces tú dices, algo tan bueno, ¿por qué no está? Por esto, porque el peso social que debería tener la mediación no está considerado. Esto es una cuestión redundante de lo que ya estamos diciendo, ¿no? Está en un nivel primario, requerimos de una acción terciaria. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿dónde están los mediadores que hemos formado en 20 años? No coinciden las cifras de lo que hay con lo que hemos hecho. Sí, simplemente, o sea, rápidamente, y me voy a referir a otras profesiones, con datos del INEGI que estuve consultando anoche. 334,253 abogados, 324,000 médicos, 307,592 psicólogos, 885,731 ingenieros, 564,000 contadores. Todos estos podrían hacer mediación también, pero no lo hacen, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a pensar cuántos mediadores hay actualmente, ¿sí? Debe de haber un dato ya establecido, pero yo voy a lucubrar así como en el mejor de los escenarios. 32 estados, 32 institutos de justicia alternativa, ¿no? O como lo llamen, institutos, centros, cejas, también cambian, ¿sí? Vamos a pensar que hay 100 por cada uno, que no los hay, pero vamos pensando que hay 100. Y que cada fiscalía también tiene 100, ¿sí? Que no los hay. Entonces ya voy en 4,200. Y que cada estado tuviera 1,000 mediadores certificados. Me dan 38,000. En el mejor de los escenarios, ¿sí? Que creo que no ese es el dato y que lo deben de tener ustedes ya muy visualizado. Pero pues quiero teorizar, ¿no? Es como una pregunta, una hipótesis, ¿no? No representa ni siquiera el 10% de la profesión de los abogados, ¿sí? Entonces resulta que esos 334,000 atienden solamente el 6.3% de los conflictos, hablando solamente en materia penal, cuando la cifra negra es del 93.7. Entonces, hasta lo promovemos mal, no, los mediadores nos van a ayudar a quitar la carga de trabajo, eso no es cierto. Tenemos un mercado amplísimo en donde simple y llanamente 37 millones de hogares en este país, por lo menos un miembro de cada familia de ese hogar, ha sufrido un acto de violencia. Entonces, el escenario de planeación de la formación o generación o estudio de factibilidad en la carrera que debería estar atendiendo esto, no lo está haciendo. Entonces, pues, ¿hacia dónde vamos? Cuando el INEGI pregunte ¿cuántos mediadores hay en el país para tomar una decisión? Pues se supone que el INEGI nos ayuda a tomar las decisiones. Para eso está creado. Decisiones políticas, económicas, de bienestar, de salud, cuántos están vacunados, cuántos mueren, bla, bla, bla. INEGI. ¿Qué va a preguntar el INEGI? ¿Cuántos facilitadores hay? No mediadores. Entonces tenemos un problema de que no estamos en la genética social. Ese es verdaderamente el tema complejo. Y como lo mencionaban ahorita, Nancy, hay sus excepciones. Hay posgrados, se está generando, el Estado de México tiene una licenciatura de hace mucho tiempo, con una problemática también muy fuerte. Apenas recientemente acaba de firmar un convenio para que sus egresados se les reconozca, apenas después de no sé cuántos años.
y tiene una cantidad de producción de desempleados altísima. Entonces, ¿qué está pasando con esas iniciativas? Debemos de observarlas, debemos de aprender de ellas. Los posgrados, ¿qué está pasando con los posgrados? Los posgrados estamos supliendo la deficiencia de la formación de los que llegan con nosotros. Simplemente tenemos una unidad de aprendizaje que habla del control de la ira. En la vida les dieron control de la ira en un curso. Creatividad, en la vida les dieron creatividad. Dedicamos un curso de 6 meses a hablar de técnicas de cómo preguntar. Mediador que no sabe preguntar, está frito. Y en esas horas de donde supuestamente se les capacita, le metemos las 20 o 25 diferentes tipos de técnicas que debe tener un mediador en un corto tiempo, porque solamente tenemos, en el mejor de los casos, 250 horas. O sea, no coincide. Simplemente no coincide. Entonces, creo que estamos en una verdaderamente crisis, como lo estamos mencionando, pero creo que es un área de oportunidad. Insisto, la mediación ya es un objeto de estudio definido, real. Entonces, impulsémoslo, subámonos en esa ola, subamos en ese paradigma e impulsemos la generación o el reconocimiento de este tipo, de la necesidad de esta capacitación terciaria para formar mediadores y mediadoras. Gracias, Francisco. Efectivamente, ¿no? Es decir, el peso social de la mediación pues no se corresponde con lo que debería estar ocurriendo y sí, son más o menos 1.200 mediadores públicos los que hay en el país. No 32.000 y 3.100, son 1.200 y son más o menos 4.000 personas juzgadoras entre magistradas y jueces. No contamos a los secretarios del juzgado ni otros auxiliares, ¿no? Entonces, más o menos esa es la proporción. Sí, exacto, ¿no? Entonces, pero ese es más o menos el dato, que hace años descubrimos eso cuando tuve la grata oportunidad de colaborar en programas de cooperación internacional con SEAD, con USAID, que muchas de las personas que estábamos formando como mediadoras después ya no sabíamos dónde estaban y todo lo que se había invertido en formación y capacitación se había ido, ¿no? Porque las personas no aparecían por ningún lado. Y bueno, la misma pregunta, Lila, ¿cómo estamos formando actualmente a las personas mediadoras y qué papel deberían de jugar las escuelas de derecho en ello, ¿no? Y también desde la perspectiva del SEAD y tuya como investigadora. Sí, gracias. Bueno, yo ahí sumando un poquito y con información que tenemos desde el trabajo que hacemos en el SEAD, ¿no? Creo que es interesante y nuestro trabajo principalmente ha sido en el ámbito penal, trabajando con mediadores, con facilitadores, ¿no? Y llama la atención porque, bueno, por ley se les exige la certificación y que tiene vigencia de 2 años. Y es una certificación que no se le exige a un agente del Ministerio Público, a un defensor o defensora pública. Y eso nos hace suponer que tienen mayor escrutinio en la capacitación y en la evaluación. Nosotros desarrollamos bajo un proyecto que tenemos que se llama Certificación para la Justicia en México, un modelo de evaluación y certificación de facilitadores, bueno, diversos perfiles dentro de los cuales se encuentran los facilitadores. Y en este modelo tenemos evaluaciones de conocimientos y evaluaciones de habilidades. Creamos un examen de conocimientos con el Ceneval, que le llamamos el EXMASC, y hemos tenido la participación de 1.351 personas, que aquí todos andamos mal con las cifras. Yo tengo que son 1.526 adscritos a los… En materia penal. Ok. Bueno, entonces hemos tenido la participación de 1.351 personas en la evaluación de conocimientos. Y la evaluación de conocimientos tiene la parte como normativa y una parte teórica que tiene que ver con la teoría del conflicto y demás. Y en este examen de conocimientos el porcentaje de aprobación es alto, son 85% de las personas que aprueban este examen de conocimientos. Pero hicimos una segunda fase que es una evaluación de habilidades o evaluación de desempeño, donde son tareas evaluativas enfocadas a evaluar el desempeño a través de casos reales o casos simulados. Y ahí nuestra muestra es de 209 personas de 21 estados, que me parece dentro de lo que cabe una buena muestra. Pero nuestro porcentaje de aprobación fue del 23%.
Eso y las tareas evaluativas tienen que ver con la preparación del caso, cómo se hace un análisis crítico de la información, cómo se hace el análisis del conflicto, tiene que ver con habilidades de comunicación efectiva, con la clasificación de los intereses, establecimiento de metas, entre otras. Esto nos puede dar una idea de cómo estamos formando a las y los mediadores, también desde las escuelas de derecho o incluso ya en la etapa de formación profesional, que requiere un cambio en la metodología de enseñanza. Como bien lo decía hace un momento, aprendemos leyes, somos abogadas y abogados codigueros, que al momento de desempeñarnos en una audiencia, desempeñarnos en una sesión de mediación, requerimos otra serie de habilidades que no se nos enseñaron en el aula. Y eso requiere otras estrategias de aprendizaje. Entonces, ¿qué estamos haciendo en las escuelas o qué deberíamos estar haciendo en las escuelas? Apostándole por estas metodologías de enseñanza, pero también quién es el profesor o profesora que da la asignatura. La mayoría de las personas que damos clase en las escuelas de derecho somos profesoras de cátedra. Es decir, damos clase y compartimos nuestra actividad con otra actividad profesional. Nuestra formación en pedagogía es muy limitada. Entonces, ¿cómo hacemos estas dinámicas? Y que no se convierta en que, bueno, yo con mi experiencia en el despacho voy y les cuento mi experiencia y entonces ya parece que es una enseñanza práctica. Pero no, se convierte en una experiencia anecdótica, pero no tiene un enfoque de aprendizaje. De ahí una reflexión crítica, donde se ponga al estudiante en la posición. ¿Cómo hacemos que este profesor o profesora cuente con habilidades para simular en el aula y que pueda evaluar y retroalimentar oportunamente el desempeño de sus estudiantes? Entonces, creo que ahí hay un divorcio entre lo que pasa en la práctica profesional y lo que pasa en las escuelas de derecho. Y no nos hemos entendido como corresponsables de lo que sucede en el sistema de justicia. Es decir, tanto somos responsables quienes estamos en las escuelas de derecho como en las instituciones de justicia de cómo se está desempeñando nuestro sistema, y deberíamos apostarle por mayores ejercicios de vinculación y retroalimentación conjunta. Es decir, y creo que vaya un poco en las últimas preguntas que abonaremos, pero creo que podemos aprovechar mucho de lo que pasa en la práctica real para llevarlo a las aulas, pero con un enfoque pedagógico. Y aquí lo dejaría. Gracias, Lila. Sin duda esto es muy importante, ¿no? Es decir, cómo es que podemos llevar efectivamente el componente práctico, el que sepan hacer, y para tener la certeza de que verdaderamente lo saben hacer. Y estos datos que nos hablas del 23% que aprobaron, pues es bastante bajo, ¿no? Y sí, nada más complementando, lo otro son 1.200 aproximadamente en el que hacemos mediación civil, familiar, mercantil, y 1.500 que hacemos mediación penal. Pero digo que hacemos porque en el instituto tenemos de los dos, mediadores penales y mediadores civiles, familiares, mercantiles. Entonces andaban cerquita el número que calculabas de 3.000 y tanto, ¿eh? O tú decías 30 y tantos mil. No, dijiste como 3.000 y tantos. Sí, anda por ahí cerca más o menos, pero 6.400, no, entonces anda a la mitad. Entonces, pero sí, exacto. Pero en un momento va a ser así. A mí me sorprende, yo recuerdo hace años cuando se implementó el sistema de justicia penal de corte acusatorio, uno de los estados de la República, un procurador allá en Baja California, la del norte, en Rommel, y tuvo una visión muy clara y dijo, a ver, si esto va a empezar por la puerta de entrada va a ser en mediación y otras vías colaborativas, no voy a contratar a 300 MPs, sino a 300 mediadores, y contrató 260 mediadores, algo por el estilo, entre Ensenada, Tijuana, Tecate, Rosarito y Mexicali, ¿no? Entonces fue histórico, se fueron un chorro ya, pero inicialmente habían muchos mediadores. Y sí, realmente es un verdadero reto el que las clases sean dadas por quien debe darlas y no improvisadas de quién va a dar la clase, ¿no? La queremos enseñar en todas las licenciaturas, el resolver conflictos, no solo en derecho, magnífico, ¿y quién lo va a enseñar? Entonces, no a alguien que le digan, oye, mañana tú vas a dar clase de esto, ¿y de qué se trata? Pues tú lee el programa a ver qué es lo que vas a hacer, ¿no? Sino alguien que verdaderamente tenga la experiencia, los conocimientos para poderlos transmitir y a través de técnicas de enseñanza-aprendizaje que sean las apropiadas para ello, y no solo la cátedra magistral.
juegos de roles. Ayer vieron un juego de roles interesantísimo que hizo Sara Cobb conmigo aquí. Y entonces, ese es un juego de roles, estudio de casos, mesas de debate, análisis de lectura, comprobaciones, análisis de videos. Hay cualquier cantidad de técnicas de enseñanza-aprendizaje y por qué tendríamos que limitar no solo una a la cátedra magistral y a veces ni siquiera dada por el maestro, sino por los alumnos que se repartieron la clase, que el maestro le repartió la clase para todo el semestre, ¿no? Quiero agarrar voy a ir con una sola pregunta al público en mérito del tiempo. Hay muchas que nos siguen haciendo, déjeme hacer nada más la actualización, y dicen, híjole, ya había seleccionado una, pero acabo de ver, es que hay muchas muy buenas. Bueno, nos pregunta Belardo González, que andaba por aquí, mi buen amigo Belardo, allá está, de la Universidad Metropolitana de Monterrey. ¿Ustedes qué piensan sobre el tema que existen muchas instituciones educativas que enseñan derecho, pero muy pocas enfocadas a un perfil realmente integral que incluya los temas de métodos de solución de conflictos y cultura de paz, que ya han estado hablando de ello, y si quisieran nada más agregar algo, puntualizar algo en específico? ¿Quién quiera contestar? ¿Ya has visto el panorama general? Sí. A ver, la pregunta era un poco de qué opinamos de que haya una diversidad. Sí, es decir, que esté más, no solo se enseñe derecho, sino que se oriente a otras disciplinas. Se me perdió la pregunta, aquí está. Sí, con un enfoque realmente integral. ¿Y cuál debería ser este tema integral que pueda abordar la solución de conflictos, ¿no? Ok, yo partiría la pregunta en dos cosas. Una, en la cantidad de escuelas de derecho, ¿no? Y creo, y desde el SEAD siempre nuestra postura respecto a la cantidad de escuelas de derecho es que responden también a una necesidad de educación superior. Que lo que buscamos es que te mejore la calidad de estas escuelas de derecho, pero sí también pensar en el rol que tienen estas escuelas en hacer accesible la educación superior a personas que de otra manera no pueden acceder a ella, ¿no? Respecto al perfil de egreso, yo creo que tiene que ver con esto y a ver, ahí yo sí creo que nos toca hacer un trabajo como profesión jurídica, a todas las personas que participamos en este ecosistema de qué es la profesión jurídica, de cómo estamos viendo que es una persona que egresa de la licenciatura, qué sí estamos esperando de todas y todos los egresados de la licenciatura en Derecho, y a partir de ese mínimo, que las escuelas le pongan las capas o adornos que quieran a su perfil de acuerdo al mercado al que están buscando. Pero creo que como profesión nos toca hacer un análisis crítico también de lo lejos que estamos de responder a la sociedad y por qué en el imaginario social está mal vista la profesión. O sea, realmente vernos con autocrítica y a partir de ahí construir qué tipo de profesión queremos y entonces trabajar con las escuelas de derecho. ¿Cuál sí es un perfil deseable mínimo? Y si es está bien, definámoslo de común acuerdo. Y si no, es uno más acotado, pero cada escuela tendrá la libertad de añadirle los otros componentes que estime necesarios para complementarlo. Creo que ese sería mi comentario. Muy bien, muchas gracias, Lila. Y esto nos conecta directamente con la tercera y última pregunta, que es, ¿cuáles son los retos? Y voy a empezar con Francisco. ¿Cuáles son los retos hacia una educación jurídica integral, precisamente, que responda a estas necesidades sociales, que puedan, no sé si sería lo correcto decirlo, resignificar a nuestra profesión jurídica de una manera que tenga una mejor recepción y que podamos, pero sobre todo poder ayudar a que las personas puedan resolver sus conflictos y tener espacios de felicidad, aunque sea a veces breves? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, quisiera dividir mi respuesta en dos así de manera muy rápida. La formación jurídica y la formación del mediador. En la formación jurídica hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, ¿sí? Porque no estamos atendiendo verdaderamente lo importante, ¿sí? De esos 334.253 abogados que consideramos que son pocos, ¿cuántos de ellos son taqueros? ¿Cuántos de ellos son taxistas? Vamos empezando, eso es parte de una deficiencia. Y eso es un problema de hace muchos años. Pero si yo volteo a ver qué pasa con los mediadores, y
queriendo creer que somos una profesión. Entonces, ¿dónde están todos los mediadores que hemos formado en 20 años? Hemos formado muchos, y yo veo aquí a muchos que han capacitado, tienen institutos, tienen centros, han dedicado su vida profesional a hacerlo. ¿Lo han hecho bien? Lo han hecho bien en razón de lo que pide la ley, 72 horas, 150, 250, ¿sí? Pero insuficiente totalmente, ¿no? No voy a cuestionar que lo hayan hecho mal. Entonces, ¿qué significa esto? El problema que yo veo es que necesitamos arropar profesionalmente al mediador, ¿sí? Hay que generar una confianza hacia el mediador. ¿Qué prevalece en este momento? La desconfianza. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a que nos certifiquen nuestros acuerdos de mediación. Hay una desconfianza real. Y pueden ustedes platicar con cualquiera de los 32 coordinadores de hijas y centros y están muy preocupados por eso. Porque son mediadores mal hechas, porque están abusando, porque, en fin. Entonces, eso que hablábamos de la ética no está en la formación, ¿sí? Entonces, hay una desvinculación, no hay habilidad de gestión, no está en esa genética social de la que hablábamos. Entonces, tenemos que arroparlos. Por ejemplo, en una profesión, ¿en qué nos preocupamos? Dogmática, teoría, proceso, práctica, gestión, vinculación, investigación, ética, responsabilidad social, internacionalización, flexibilidad, creatividad, emprendedurismo. Cuando pensamos en crear un programa, nos basamos en estas cosas, más los ejes rectores que tenemos. Educación basada en competencias, investigación, N cantidad de requisitos. Cuando volteamos a ver qué pasa con la formación del mediador, si bien nos va, hablamos solo de proceso, en relación a lo que la ley del Estado dice o la ley nacional dice. Eso es nada más y nada menos que capacitación sesgada, ¿sí? Entonces, por eso estamos, la buena noticia es que están trabajando en una comisión para decirnos qué es lo que debemos de enseñar, los que enseñamos, qué es lo que debemos de capacitar, las horas correspondientes, los temas. Se han tardado, pero sé que se han tardado, y lo sé de primera mano, porque están preocupados para decir cómo homologamos, cómo normalizamos, cómo dejamos de sesgar, cómo la capacitación en la cochera de alguien que va a formar algún mediador por lo menos no esté tan sesgada. Esa es parte de la preocupación. No es suficiente. ¿Qué es lo que necesitamos realmente? ¿Qué es lo que necesitamos realmente? El sistema universitario, universidades públicas y privadas, generar una alianza real con el Poder Judicial. No podemos desvincularnos. La prueba de éxito de este tipo de alianzas son los médicos. Los médicos han caminado de la mano de la Secretaría de Salud desde hace muchísimos años. Juntos hacen las normas sociales mexicanas, juntos diseñan los protocolos, juntos establecen su legis artis, algo que trasciende a la profesión normal como la vemos. ¿Cómo lo han logrado? Con esa unión, ¿sí? Saben cuántos médicos se ocupan, qué necesitan, dónde están, dónde practican. El R1, el R2, el RT se tienen que ir y tienen que decir, tengo que hacer 5,000 funciones. No lo pueden hacer si no están integrados al sistema de salud. Practican, desarrollan, generan confianza. Eso es confianza. Por eso hay una desconfianza en el mediador. ¿Dónde está? Entonces, el único fundamento que nos queda, o la estrategia, es que generemos esta estrategia con el Poder Judicial, con las instituciones de educación públicas y privadas de calidad, con respeto a muchas, ¿sí? Pero quiero poner simplemente un ejemplo como parte de eso. La NUYES tiene 230 universidades públicas y privadas, todos. La Dirección General de Educación Superior tiene aglutinadas otras 75. Esas, en vinculación con el Poder Judicial, trabajando por la mediación, cambiaríamos el entorno radical. Pero necesitamos esa alianza, necesitamos que el Poder Judicial confíe en los mediadores, que nos dejen de seguir llamando facilitadores, ¿sí? Necesitamos a los tomadores de decisiones darles ese contexto, pero tienen toda la razón de no confiar en nosotros. Y la prueba de ello es la cantidad de mediadores que no se recertifican, la cantidad de mediadores que abandonan muchísimo. Estos, ¿dónde lo puse?
Estos 2.251 mediadores no representan a todos los que se han formado. Tienen oficio, lo han hecho, les ha costado, han aprendido sobre las rodillas por la práctica, error, etc. Todos los demás, ¿dónde están? Entonces, tenemos que arropar profesionalmente al mediador y para poderlo hacer tenemos que elevarlo rápidamente. La Universidad Autónoma de Nuevo León está trabajando en la licenciatura de licenciado en Derecho y de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, porque si no, no me lo aprueba Profesiones, porque eso dice la ley. Pero, ¿cuántas horas van a trabajar? Algo que ya estamos en alianza con el Poder Judicial, en alianza con el Instituto de Justicia Alternativa. De entrada, van a ser 2.600 horas de capacitación. Y van a salir como abogados y como mediadores. ¿Sí? Así le vamos a hacer. Gracias a esa alianza que estamos conformando. Y lo estamos elevando también al Consejo Nacional. Entonces, creo que esto es algo de lo que podemos hacer. Si quisiéramos hacer solamente una licenciatura actual de mediadores, nos pasaría lo que le está pasando al Estado de México, ¿sí? Que genera desempleados de generaciones de 15, de 20, de 15, de 20. ¿Sí? Entonces, ese es el escenario que tenemos y creo que debemos, insisto, arropar profesionalmente al mediador. No está arropado, por eso abandona. Imagínate que me siento y me dan, el primer día me dicen, se inyecta de esta manera. Es lo único que me dijeron, pero no hice las 5,000 inyecciones que le piden a un médico. El día que yo llego y voy a inyectar, pues le hago así, lo pico y saco la aguja. No, pues practica con una naranja. No sé, simple y llanamente, eso es lo que está pasando con los mediadores. Lo sientas con dos personas enojadas, te desbordan, porque no hay práctica, no hay vinculación, no lo has visto. No está arropado profesionalmente. Y mientras no arropemos profesionalmente al mediador, nos van a seguir diciendo facilitadores. Bien, gracias Francisco. Y gracias por compartirnos la primicia de la licenciatura que está en construcción en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es, y es un gran honor, muchas gracias. Y bueno, y esta alianza real que debe existir entre profesionales y instituciones de educación superior y la práctica, ¿no? Hace unos años yo lo escuchaba a mi también buen amigo Rafael Lobo que decía, quieren que la gente empiece a nadar sin haberlos echado nunca a la alberca. Entonces, si te dan clases de, mira, si debes de bracear y te avientan al agua, te vas a ahogar, ¿no? Entonces, tienes que realmente haber estado en una alberca, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, bien, igual también esta última pregunta para Lila, ¿cuáles serían los retos? Estamos ya cerca del tiempo. ¿Cuáles serían los retos? Y te pediría también que a manera de como mensaje para cerrar, para la educación jurídica y la mediación en nuestro país. Gracias. Yo voy a retomar esta idea, y felicitarles, porque creo que el reto importante, pensando en la educación jurídica y lo que sucede en la práctica, es esta construcción de puentes y de diálogo. Es decir, la retroalimentación constante entre lo que sucede en el aula y lo que sucede en la práctica profesional, para que juntos y juntas creemos nuevas formas de enseñar el derecho y los mecanismos alternativos, y entonces tener egresadas y egresados que sí cuenten con las competencias que se requiere para ejercer la profesión en la mediación. Pero también yo ahorita estaba pensando mucho en la importancia que tiene que ver que estas alianzas incluyan a la sociedad y a las personas usuarias del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque si seguimos hablando entre nosotras, abogadas y abogados, vamos a seguir construyendo sistemas alejados de la sociedad, que luego nos sorprende porque la sociedad no sale a defender nuestras propias instituciones, porque se siente ajena a ellas y no se siente que responden a sus necesidades. Entonces, nos toca sentarnos en esa mesa, en construcción de nuevos programas, nuevas formas de enseñanza, a quienes reciben nuestros servicios, para conocer bajo una aproximación centrada en la persona, ¿qué necesita?
para que entonces sí, desde mi escuela de Derecho, yo forme las capacidades en mi estudiantado para responder a ello y desde las instituciones para prestar un mejor servicio. Y de esa manera podemos trabajar juntos en crear mejores metodologías de enseñanza. Yo creo que estos puentes sirven. Todo lo que se produce en la práctica diaria se puede convertir en un recurso para la enseñanza-aprendizaje, acompañado de la experiencia de la pedagogía y que eso se traslade tanto a la formación interna en la institución como a las escuelas de derecho. Y yo creo que ahí lo dejaría, invitándonos a el diálogo constante, pero a incluir también a quienes reciben nuestros servicios. Muchísimas gracias. Gracias, Lila, muchísimas gracias. Y finalmente, y no por menos importante, con mi querida amiga también, Nancy Fleming, ¿cuál es tu perspectiva de los retos hacia una enseñanza jurídica y su vinculación con la formación de personas mediadoras? Bueno, yo creo que es el momento de los sueños. Y yo creo que a nivel de la profesión veo, imagino, no sé si me tocará verlo, espero que sí, que podamos tener algún mecanismo como una colegiación en nuestro país. Así como veo el contexto político-social ahora, creo que lo que nos puede salvar o nos puede ayudar a regular un poco más todas estas cosas de las que hablamos en esta mesa, esta crisis que estamos viviendo en la formación jurídica, creo que sería la colegiación, pero la colegiación desde el trabajo privado, como hay en otros países, una colegiación que nos permita tener estos espacios de los que hablaba la doctora Lila, de conversar, de qué es lo que realmente necesitan allá afuera, de escuchar a los usuarios, que nos permita regular, incidir en los currículos en las universidades, normar y evaluar lo que está pasando en las universidades. Porque ahorita no veo que alguien más vaya a hacerlo, sinceramente. Creo que la única esperanza es que nos colegiemos como abogados, abogadas y que podamos crear estos espacios para ser autocríticos y mejorar la calidad. Porque como bien dicen, ahorita da pena ser abogado. Es muy triste lo que la gente allá afuera piensa de los abogados y las abogadas. Porque esta brecha es inmensa, no estamos cumpliendo con el fin. Y desde el punto de vista de los mediadores, creo que en el mismo sentido nos hace falta regular a nivel nacional la formación del mediador, nos hace falta evaluar y nos hace falta también crear estos espacios para escuchar no solamente a las gentes que hacen los procesos, los mediadores privados, los públicos, los facilitadores, integrar a todos, porque todos somos parte de, y también escuchar a los usuarios. ¿Qué tanto evaluamos nuestro servicio escuchando a los usuarios? ¿Qué piensan ellos acerca de lo que hacemos? Porque efectivamente hay mucha gente que se siente satisfecha, pero hay mucha que no. Y como decía, esa desigualdad de que hay muchos buenos mediadores, pero hay muchos que no lo son, que necesitan mayor capacitación. ¿Qué tanto nos ocupamos de ello? Simplemente a veces en los centros, en los propios centros, en las propias instituciones públicas o privadas, hay muchísimos conflictos que no son capaces de atender cuando nosotros atendemos el conflicto hacia afuera. Entonces eso genera una incongruencia que nos violenta y hace que violentemos sin querer a las personas, a nuestras personas usuarias. Entonces yo creo que tenemos que trabajar más en evaluación, en ser más autocríticos y en abrirnos al diálogo, en verdaderamente sentarnos y escucharnos y luego escuchar a las personas con las que nos vinculamos. Creo que esa parte, y eso tiene que ver con lo que decía, romper con todos estos esquemas de individualismo, con todos esquemas de tener una visión muy sesgada de que aquí como lo hacemos aquí, en esta institución, es como debe hacerse, o en esta escuela, o en este grupo formador. Yo veo en el futuro que podamos estar sentados todos, los que somos del grupo verde y del grupo colorado y del grupo blanco, que lo hay en las escuelas de derecho, pero también en la formación de mediadores, ¿no? Hay muchos grupos y lo primero que tenemos que hacer es generar esos espacios donde todos entremos, porque todos hemos aportado, todos hemos caminado, todos hemos invertido, todos y todas hemos hecho un gran trabajo para estar en este punto en donde estamos ahora. Yo me siento a la mitad del camino como yendo hacia la playa en Oaxaca, perdón por la metáfora, pero
Me siento que ya pasé como toda esta parte de la subida de los cerros, que es muy pesado el camino para ir a la playa, y ya voy en la bajada, ¿no? Ya voy en la parte que ya es más ligera. Así me siento en estos 20 años. Creo que ha valido mucho la pena y creo que hay muchas cosas muy importantes por hacer, pero creo que vamos bastante avanzados en el camino como facilitadores, como constructores de paz. Creo que hay que seguir adelante, no hay que soltar la toalla, y mi especial consejo es: hay que seguirse preparando y hay que prepararse y abrirnos a todas las disciplinas. Como bien decía ahorita, la pedagogía, no, aunque no estén dando clases, hay que abrirnos a la pedagogía, porque nosotros somos, de alguna manera, estamos enseñando en los procesos de mediación todo el tiempo. Entonces hay que abrirnos a la pedagogía, a las neurociencias, a la inteligencia artificial. Hay tanto que tenemos que seguir estudiando, no hay que tirar la toalla y hay que seguirnos preparando para hacer nuestro trabajo de la mejor forma. Muchísimas gracias. Una de las características de esta semana de la mediación es que siempre tenemos a los verdes, a los blancos y a los colorados. Entonces, y bien, quiero primero que nada agradecerles, Francisco, Lila, Nancy, por su presencia aquí el día de hoy. Igual agradecerle a todos los quienes nos acompañan aquí en este magnífico espacio del Consejo de la Judicatura, Instituto de la Judicatura, en la sala y presencial, y también en vía electrónica, vía virtual, a través de redes sociales, de Facebook Live, porque también nos han estado acompañando todos estos días. Y quisiera concluir con un pequeño, retomando lo que ustedes dijeron, a manera de conclusión y de cierre de este conversatorio, y digamos, parafraseándolos un poco, aunque no soy fan del parafraseo como estrategia en mediación, ya quienes me conocen en eso, vamos a arropar tenemos que arropar profesionalmente a los mediadores y a los mediadores. Creo que es un verdadero reto que lo debemos de seguir. Hay que establecer una alianza real con poderes judiciales, institutos, de las instituciones de educación superior, y también con la sociedad y con nuestros usuarios, y de frente a ellos, para poderles escuchar, como decía Nancy, podernos colegiar, agremiar, verdes, blancos y colorados, y que podamos seguir construyendo en este momento de sueños, pues un mejor mañana para la profesión de la abogacía, de las y los abogados, de los licenciados en Derecho, de la profesión jurídica y de la mediación. Muchas gracias nuevamente a ustedes y a todos que nos acompañan el día de hoy. Sí. Con gran aprecio y reconocimiento queremos expresar nuestra más sincera gratitud a nuestros distinguidos panelistas: Francisco Javier Gorjón Gómez, Lilia Zaire Flores Fernández, Nancy Fleming Tello, y a nuestro maestro Rubén Cardosa Moirón. Y en estos momentos se les hará entrega de un reconocimiento a nombre de cada uno de ellos. De igual manera, se les realizará un distintivo regional norteño consistente en una tabla tradicional norteña. Muchísimas gracias. Continuando con el orden del día, se les recuerda que haremos un breve receso de 5 minutos, ya que ya tenemos en línea a nuestro siguiente participante en la charla estilo TED, Walter A. Wright, quien se encuentra ya conectado en dicha plataforma. Se les solicita a los asistentes tomar un breve receso de 5 minutos.